buenas tardes y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas sobre bilingüismo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la familia como base para el bilingüismo activo y para ello tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a la doctora Laia Arnaus, que ha trabajado como profesora como lingüista en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Hamburgo y ahora trabaja también como lingüista en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Wuppertal. Ella defendió precisamente su tesis sobre la adquisición del multilingüismo en edad temprana y ha llevado a cabo muchos proyectos sobre adquisición lingüística también en edad temprana. Y bueno, y ya sin más le dejo paso a ella, que es la protagonista. Comentaros que podéis hacer todas las preguntas que queráis en el foro. Yo luego después se las pasaré a la doctora Laia y irá respondiendo poco a poco a todas las cuestiones que nos hagáis llegar. Primero ella hará una pequeña exposición y luego después vendrá el turno de preguntas. Todas las preguntas que consideréis oportunas o que nos queráis hacer llegar, pues las podéis escribir en el foro y yo se las voy transmitiendo a ella. Y ya sin más, le dejo paso a ella, que es la verdadera protagonista. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, y gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí realmente y poder tener esta posibilidad de presentar justamente una parte del estudio y de la investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Wuppertal desde hace muchos años y también investigación que he estado haciendo en la Universidad de Hamburgo cuando he tenido la posibilidad. Y dado el público y quizá el interés dentro de estas charlas, he pensado que sería interesante mirar el aspecto del bilingüismo desde el punto de vista de la familia y del entorno directo del niño bilingüe. Quizá antes de empezar tendríamos que definir qué es el bilingüismo, qué es lo que queremos ver hoy. Bien, el bilingüismo a grandes rasgos podríamos definirlo como la habilidad de poder entender y hablar dos lenguas. Pero sabemos que dentro de las competencias lingüísticas que podemos tener en una lengua, de lo que podemos hacer en una lengua, puede ser entender y puede ser hablar una lengua o dos lenguas, pero también hay otras competencias que a lo largo de los años, cuanto más grandes somos, también las vamos adquiriendo, como serían escribir y leer, o leer y escribir en estas lenguas. Cuando hablamos de dos lenguas, tendríamos que tener en cuenta cómo aparecen estas lenguas en el individuo. Una posibilidad sería decir que estamos delante de la adquisición simultánea de dos lenguas, es decir, el niño desde el nacimiento está expuesto a dos lenguas. En este caso hablaríamos de dos lenguas maternas, dos Ls1. También tenemos el caso del llamado bilingüismo sucesivo temprano. Significa que primero aprendemos una lengua materna y más o menos a los 3 años, cuando empezamos con la guardería, estamos expuestos entonces a una segunda lengua. Es una edad temprana en la que estamos expuestos a una segunda lengua. También podríamos hablar de lo que sería el bilingüismo sucesivo. En este caso, el sucesivo en la edad infantil. Por ejemplo, cuando empezamos la escuela a los 6, 7 años, puede ser que estemos expuestos en ese momento a una segunda lengua. O ya la que quizá también conocemos muchos de nosotros, el bilingüismo adulto, que sería el que está caracterizado por aprender una segunda lengua ya en la adolescencia o en la edad adulta, como adultos. Hoy mi charla me gustaría centrarla justamente en la parte izquierda de lo que vemos en la presentación, es decir, cuando un niño desde el nacimiento o como muy tarde a los 3 años aprende dos lenguas de forma simultánea o de forma sucesiva temprana. Y como estos niños todavía no están escolarizados y no han aprendido ni a leer ni a escribir en estas lenguas, hablaríamos de bilingüismo activo cuando estos niños son capaces de entender y sobre todo hablar estas dos lenguas que aprenden de la misma manera, de forma similar.
Esto sería un poco la estructura que he pensado para la charla de hoy. La introducción ya la hemos visto y el siguiente paso sería hablar un poco de cuáles son los factores que nos podrían ayudar o que promueven o facilitan un bilingüismo activo, es decir, entender y hablar las lenguas que estamos aprendiendo, que los niños están aprendiendo. Y en un tercer punto me gustaría centrarnos en uno de los factores, quizá, que es el título de la charla de hoy, que sería la familia como base para un bilingüismo activo. Y aquí veríamos o describiríamos algunos tipos de constituciones, distribuciones de lenguas en el entorno directo del niño, y me gustaría presentar algunos hallazgos que se han encontrado en estudios empíricos en los últimos años sobre el papel de la familia para adquirir dos lenguas maternas. Y concluiríamos con una pequeña discusión y conclusión. Bien, ¿cuáles son los factores o qué factores se han observado o analizado en la literatura para un bilingüismo activo? Tenemos quizá dos grupos, los podríamos distinguir en dos grupos, aquellos que serían factores de más bien naturaleza cualitativa y otros que serían más cuantitativos. Empecemos quizá con los de la derecha, con los cualitativos. Algunos de esos factores serían, por ejemplo, la calidad del input, o sea, parafrasear, sería utilizar diferentes palabras, hacer frases cortas, frases largas, es decir, cómo es justamente esa lengua que transmitimos a nuestros hijos. También la diversidad de contactos sería interesante, es decir, cuántas personas distintas están en contacto con el niño y que hablan las distintas lenguas que aprende este niño bilingüe. También la diversidad de medios de comunicación o los dominios o áreas lingüísticos, es decir, en qué entornos hablo qué lenguas. Quizá hay un entorno, un dominio muy claro dónde hablo qué lengua. También tendríamos, por ejemplo, la competencia lingüística de la familia o el prestigio que tengan las lenguas a las cuales está expuesto el niño, el estatus económico de la familia y también un factor interesante es el rol o la importancia que tenga el multilingüismo en la familia. Cómo de importante es transmitir todas aquellas lenguas de una generación a otra. Para los factores cuantitativos podríamos contar, por ejemplo, con estos 5. Uno sería la cantidad de input, es decir, si en 24 horas podemos estar expuestos a 2 lenguas, cuántas horas, por decirlo así, cuántas horas tendríamos que dedicar a una lengua u a otra. También el papel de los hermanos sería un aspecto interesante, las lenguas familiares, la constelación lingüística, es decir, cómo si la lengua del entorno, la lengua mayoritaria del país donde vive esta familia está presente en la familia o no, y luego las estrategias lingüísticas parentales. Para esta presentación, para esta charla, me gustaría centrarme en algunos de los aspectos que he marcado aquí en negrita y por último, en el siguiente capítulo de esta charla, nos centraríamos en las estrategias lingüísticas parentales, que son las estrategias que utilizan las familias para exponer a sus hijos a las diferentes lenguas maternas. Podríamos empezar con la competencia lingüística de la familia y aquí nos referimos a la competencia que tengan ambos padres en su lengua materna, por supuesto, pero también como en la lengua materna de la pareja, ¿no? Y algunos estudios han visto que realmente para que haya un bilingüismo o un trilingüismo, es decir, la adquisición de 3 lenguas en la edad infantil, que un bilingüismo o un trilingüismo activo se ve reforzado si el padre y la madre al menos entienden la lengua del otro, sobre todo si es la lengua de herencia, es decir, la lengua de casa. ¿Por qué es importante? Porque eso le da la posibilidad al niño de poder comunicarse y poder hablar tanto la lengua del país como la lengua de casa con ambos padres, tanto aquel con el que siempre habla la lengua de herencia como aquel que la ha aprendido como lengua extranjera. El estilo del discurso parental, aquí nos referimos a, por ejemplo, al uso persistente de la lengua de herencia, es decir, de la lengua que se habla en casa,
que no es la lengua del país, petición de traducción, es decir, si por ejemplo el padre, la familia vive en Alemania y el padre habla español y el hijo responde en alemán, pues entonces pedir, intentar que el niño en este caso responda en la lengua deseada, es decir, en este caso el español. Usar repeticiones, suministrar el vocabulario que falta, centrar la interacción sobre todo en el niño y en la niña. Y eso son aspectos que parece que facilitan o ayudan a que el niño en este caso responda en la lengua deseada durante la interacción. Si pasamos a los factores cuantitativos, podríamos empezar, por ejemplo, con el de la cantidad de input, es el que me refería antes diciendo si tenemos 24 horas al día, pues tendríamos que repartirlas de manera que el niño tenga la posibilidad de hablar o de estar expuesto, o de escuchar, ¿no?, ambas lenguas más o menos por igual. De hecho, hay estudios que han intentado medir, entre comillas, cuánto input, cuál es la cantidad mínima que necesita el niño en cada una de estas lenguas para que pueda considerarse como bilingüe activo. Y para los bilingües se ha observado que el mínimo de input tiene que ser entre el 40 y el 60%, mientras que para los trilingües tendría que ser como mínimo del 20%. De hecho, en un estudio que hemos hecho hace unos años, aquí vemos muchas líneas y muchos puntitos. Aquí solamente lo que me gustaría mostrar es si hay una relación justamente entre tanto tiempo, cuántas horas dedicamos a, por ejemplo, en este caso, a suministrar o a que el niño escuche la lengua de herencia y si esto realmente influye a que haya una competencia lingüística alta en esta lengua. Lo que vemos aquí, por ejemplo, los cuadraditos rojos, espero que veáis mi puntero, los cuadraditos rojos serían los niños que están aprendiendo francés como lengua de herencia, es la lengua de casa. Los rombos en azul es el español cuando es lengua de herencia, la lengua minoritaria, la lengua de casa, y en verde vemos cuando es el alemán. Abajo contabilizamos un poco cuánto input reciben los niños y cuanto más, el 8 significaría que han recibido muchísimo input en esta lengua y el 0 significaría poco input. Y lo que vemos en la vertical es, aquí no solamente nos interesa el 85, porque el 85 es una medida que hemos utilizado para decir que es el mínimo de competencia lingüística que tendríamos que tener en esa lengua. ¿Y qué es lo que nos muestra este gráfico? Nos muestra que sí que es verdad que si nos vamos a la derecha del gráfico hay muchos niños que han estado expuestos a mucho input en estas lenguas de herencia y lo que vemos es que hay algunos niños arriba que tienen una competencia en estas lenguas fenomenal, pero también con la misma cantidad de input también encontramos niños que se encuentran debajo de este 85. Eso significa que parece ser que solamente con la cantidad no podríamos decir que llegamos a tener un bilingüismo activo, o sea, solamente por hablar mucho en la lengua no conseguimos justamente que haya una competencia muy alta en esta lengua. El caso de los hermanos es un caso muy interesante porque son miembros muy importantes del núcleo familiar que contribuyen también en la cantidad de input que vayan a tener los niños en casa, sobre todo los niños más pequeños, y los hermanos juegan justamente un papel muy importante, sobre todo los mayores en esta constelación, ¿no? Son importantes para que se mantenga o para que haya un input suficiente, una exposición suficiente a la lengua de herencia, es decir, ya no solamente tenemos en cuenta el padre y la madre, sino que el hermano mayor también es el que da input o da lengua al hermano pequeño, y si esta es la de herencia, pues tenemos una situación muy favorable porque hay más miembros en la familia que hablan la lengua de herencia con los hermanos más pequeños, o es también normalmente el hermano mayor o la hermana mayor el que habla la lengua de entorno porque ya está escolarizado y por tanto es el que muchas veces trae, por decirlo así, trae la lengua del entorno, la lengua de la escuela a casa. Lo que hemos visto también es que, o muchos estudios lo que han visto es que la competencia en la lengua de herencia a menudo es mucho mejor por parte de los mayores, de los hermanos mayores, es más usada por este grupo, mientras que los hermanos menores son generalmente más competentes en la lengua mayoritaria, es decir, en la lengua del país, en la lengua del entorno.
Y con esta idea, mi colega Amelia Jiménez Gaspar y yo hicimos un estudio del que igual voy a hablar más adelante también, en el que miramos justamente en las constelaciones familiares si hay diferencias en las preferencias lingüísticas entre los niños pequeños, que serían los que vemos aquí, y los niños que o bien son hijos únicos o son los hermanos mayores de estas familias. Y lo que hemos marcado aquí justamente nos muestra lo que he dicho antes, y es que los niños que son hijos únicos o son los hermanos mayores, en un 73% de las veces no tienen ninguna preferencia ni para el alemán, y en este caso ni para el catalán, es decir, hablan ambas lenguas al mismo nivel. Mientras que en aquellas familias donde tenemos hermanos pequeños, hermanos menores, el 60% de los casos tienen una preferencia por la lengua del país, en este caso el alemán. O sea, corroboraríamos un poco lo que se han observado en estudios anteriores justamente. La lengua familiar o las lenguas familiares las podríamos definir como aquellas lenguas que utilizamos estando presentes todos los miembros del núcleo familiar. Por desgracia es un factor que se ha estudiado hasta ahora poco, y algunos estudios lo que han encontrado, que es que, o lo que no han encontrado, es una relación entre este factor y una influencia en la adquisición multilingüe temprana, pero hay otros estudios que lo que sí que han visto es que hay una competencia más alta en la lengua del entorno, en la lengua del país, si esta es justamente la lengua familiar. Porque es entonces la que en esas situaciones donde el núcleo familiar está reunido, en las que sería la lengua vehicular. Por último, me gustaría pasar al punto de las estrategias lingüísticas parentales, y sería justamente la familia como base para este bilingüismo, y me gustaría hablar un poquito de cómo podríamos describir, o quizá muchas de las familias que hoy nos escuchan, o algunos padres o algunas madres, no se van a ver identificados en algunas de estas estrategias. Estas estrategias se han llamado, viene de la tradición inglesa, se han llamado Family Language Policies, y lo que intentan es captar las lenguas habladas en casa y las que están en el entorno más cercano del niño multilingüe. Es decir, se intenta describir quién habla qué y dónde y cuándo con el niño, y parece haber una relación entre la consistencia del input y las producciones lingüísticas infantiles. Con consistencia del input me refiero a quién habla qué, si es de una manera monolingüe, es decir, si solo se habla una lengua con el niño o más. Y de aquí vamos a ver algunas de ellas. Antes de eso, por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo en cuanto a las mezclas lingüísticas. Cuando los niños mezclan lenguas, lo que se ha observado es que si hay una tendencia al rechazo de estas mezclas lingüísticas por parte de los padres, hay una menor frecuencia justamente de las mezclas lingüísticas por parte de los niños bilingües y trilingües. ¿Y cuáles son estas estrategias lingüísticas? Hoy he traído 3, hay más o las agrupamos de otras maneras, pero quizá a grosso modo podríamos hablar de 3 tipos distintas de estrategias. Tenemos por ejemplo, la más estudiada y la que quizá más encontramos en las familias que hemos acompañado, sería la estrategia cada padre habla una lengua distinta con el niño, la que se ha llamado la one person, one language, es decir, una persona, una lengua. Ejemplo, la madre, por ejemplo, habla alemán, el padre habla español y viven en Alemania. En este caso tendríamos a una familia en la que el niño crece de manera bilingüe, ¿no? Cada uno habla una lengua y viven en Alemania. Y lo interesante y lo importante aquí también es que una de las lenguas que encontramos en la familia es al mismo tiempo la lengua del país de residencia. En el segundo ejemplo vemos que tendríamos una constelación trilingüe, ¿no? La madre habla una lengua, en este caso por ejemplo el alemán, el padre habla otra lengua que es el español, pero esta familia vive en Francia. Por tanto, en este caso el niño crecería con 3 lenguas maternas. Otra estrategia lingüística sería una lengua, un entorno. Significa que en casa, por ejemplo, se habla una, fuera de casa se habla otra. Por ejemplo, el padre y la madre son alemanes y viven en España.
Entonces, en casa tendríamos un entorno en el que exclusivamente se habla una lengua y fuera de casa se hablaría otra lengua, es decir, en la escuela, por ejemplo, con los contactos escolares, con la familia, con los amigos, las actividades extraescolares, etc. Y por último, tendríamos una tercera estrategia, que sería la que se ha llamado padres multilingües, usos multilingües, y aquí, bueno, he traído 3, pero hay muchísimas combinaciones posibles y quizá, bueno, he traído 3 para ver un poco cuál sería la idea de esta estrategia. Tendríamos, por ejemplo, la tipo 1, la que he llamado tipo 1, en la que tendríamos, por ejemplo, la madre que es bilingüe catalán-española, el padre es alemán y viven en Cataluña. Y en este caso, tanto la madre, o sea, la madre hablaría las mismas lenguas que se encuentran fuera de casa, que sería el país de residencia de esta familia. El segundo caso, el tipo 2, sería el caso en el que la madre habla una lengua, el padre también, pero el padre, en este caso, si la madre habla inglés, el padre habla italiano, pero el padre también utiliza el inglés, que es la lengua de la madre, y también la lengua del país. En este caso, el padre habla a veces en italiano, que sería la lengua de herencia que está transmitiendo a su hijo o a su hija, y además también utilizaría el inglés, que sería su lengua extranjera, ¿no? con su hijo. Y por último, podríamos tener el caso de tener, por ejemplo, 2 padres bilingües, en este caso, por ejemplo, catalán y españoles, y viven en un país en el que estas lenguas no se hablan, y por ejemplo sería Alemania. O sea, vemos un poco, a modo de resumen, que hay muchísimas estrategias lingüísticas parentales posibles. Hay algunas que tampoco las he mencionado, pero que hay muchísimos tipos, tantas casi como familias. Entonces la pregunta justamente del título de hoy era, bueno, ¿y cuál de ellas me ayudaría más, o cuál sería la más oportuna o la que más facilitaría justamente que el niño hable las lenguas, sobre todo de las de herencia? Con las de la comunidad, con las del país de residencia, quizá hay menos problemas. Y con eso me gustaría pasar al último punto de la charla de hoy, que sería presentar o exponer algunos estudios empíricos que han tratado justamente el papel de la familia, teniendo en cuenta estas estrategias lingüísticas. Y siempre como chuleta he dejado aquí a la derecha las estrategias que he mencionado antes. Empezaremos con el estudio de Molin Haga del 2015. Ella investigó o analizó datos de 53 bilingües simultáneos que aprendían español o italiano más alemán en España y en Italia. 45 bilingües simultáneos con español o bien español o bien italiano o bien francés, más alemán viviendo en Alemania, y la franja de edad de este grupo era entre los 2 años y medio y los 9 años. Aquí la autora, lo que me gustaría mostrar en este gráfico tenemos 2 columnas. Una columna englobaría aquellas estrategias lingüísticas parentales que serían una persona, una lengua, las que tenemos aquí, las marcadas a la derecha con azul y con lila, y versus o en oposición con aquellas que no sean de este tipo, por ejemplo, en este caso las multi que tenemos marcadas en azul. En gris vemos las producciones monolingües de estos niños, es decir, cuando se han dirigido a la persona con la que hacíamos la interacción y se han dirigido de manera monolingüe, es decir, solo en español, solo en italiano, solo en francés o solo en alemán. Y en los casos en negrita vemos en los casos en negro en los que han mezclado las lenguas. Y lo que nos muestra este gráfico de manera muy clara es, primero, que los niños casi no mezclan, es decir, es un 3% más o menos del total de producciones de estos niños, que son muchísimas producciones, han sido muy poquillas mezclas lingüísticas, y la gran mayoría han sido producciones monolingües. Lo que también nos muestra este gráfico es que, haciendo esta distinción entre una persona, una lengua, en oposición a otras estrategias lingüísticas, vemos que no hay diferencia. Es decir, da igual cuál sea la estrategia que hayamos utilizado, los niños responden mayoritariamente de manera monolingüe. En un estudio que publicamos en el 2020 sobre el proyecto de investigación del trilingüismo en edades tempranas,
seguimos un poco en esta dirección y recaptamos datos de 48 bilingües, trilingües y multilingües que crecían en España y en Alemania y tenían diferentes combinaciones lingüísticas. Para nosotros era interesante ver o bien francés o bien español, más el alemán, más EICS, o sea, más otras lenguas, y el promedio de edad, en este caso eran niños más pequeños, eran de 3 años y medio. Aquí lo que miramos o intentamos detallar un poquito más, teniendo en cuenta una estrategia bilingüe como sería la de una persona una lengua, en el caso también que tengamos una estrategia trilingüe como el caso de madre alemana, padre español, viven en Francia, o en el caso en que tengamos realmente padres multilingües de diferentes maneras. Para ello, a la derecha, en esta tabla, vemos muy bien a la derecha estas 3 estrategias, que también las vemos con el mismo color, es decir, en rojo tendríamos la estrategia bilingüe, en lila la trilingüe y en verde tendríamos la multi. Y lo que nos interesa aquí es justamente la columna de en medio, porque es el número de niños que tenían un bilingüismo activo, es decir, que eran capaces de entender y hablar el español, o bien el español o el francés, más el alemán, y el alemán, de forma similar. Y lo que nos muestra esta columna es que da igual cuál de las 3 estrategias utilizaban los padres, el rango de niños con un bilingüismo activo estaba entre el 60 y el 75%. Y eso es más de la mitad. Significa que del número de niños que tenemos aquí, más de la mitad eran realmente bilingües activos y un poco la estrategia lingüística que utilizaba la familia no parecía ser, realmente tener un papel directamente relevante. Vuelvo un poco al estudio que he presentado antes sobre los hermanos, mío y de la colega de Amelia Jiménez Gaspar. En este caso lo que hicimos fue analizar o obtener datos de 16 bilingües y trilingües simultáneos en Alemania. En este caso eran con la combinación lingüística catalán, alemán más otra lengua. Para los trilingües, y aquí los niños eran un poquito más mayores, tenían 5 años y medio de promedio. Y también intentamos analizar estas 3 estrategias que hemos visto en el estudio anterior. Y aquí, de otra manera, lo que vemos es abajo las estrategias lingüísticas y vemos 3 columnas de diferentes colores. En azul con rayitas veríamos aquellos niños que tenían una competencia lingüística bastante similar en catalán y en alemán. En verde sería la columna en la que vemos los niños que eran dominantes en la lengua del entorno, en la lengua del país, en alemán, y en rojo vemos aquellos niños que eran competentes, que eran dominantes del catalán, de la lengua de herencia. Y lo que nos muestra este gráfico justamente es que en cada una de estas estrategias vemos columnitas de cada color, o sea que tampoco no vemos una relación directa entre la lengua o la estrategia lingüística que emplee la familia y la competencia entre las 2 lenguas de estos bilingües y trilingües. Bueno, y por tanto me gustaría pasar al último estudio. Hasta ahora parece que no haya justamente una relación directa entre estos 2 aspectos y me gustaría enseñar un estudio que ha salido publicado hace pues quizá 2 semanas, en el que justamente miraba este aspecto que en mucho más detalle. Y aquí me centré en 78 bilingües, trilingües y multilingües que estaban creciendo en España y en Alemania. Y en este caso la combinación lingüística era de español más alemán, y para los trilingües y multilingües había más lenguas en el entorno del niño, pero aquí nos interesan estas 2, el español y el alemán. El promedio de edad aquí era de 5 años y medio, como en el estudio anterior. Y aquí, para intentar agrupar estas estrategias quizá de otra manera, lo que intenté fue agruparlas en 3 grupos y teniendo en cuenta cuánta exposición o cuánta exposición tenía el niño en cada una de sus lenguas. Y la condición era si había un adulto, el padre o la madre, que era mínimo, que era el que daba solamente una de las lenguas al niño. Por ejemplo, sería aquí la madre
o aquí el padre, aquí también la madre, aquí el padre, tendríamos familias que pertenecerían a este primer grupo. En la familia 2 tendríamos padres y madres en el que hay un padre o una madre que da la lengua de herencia, sí, o que habla con el niño la lengua de herencia, pero también habla otra con el niño, ¿no? Es lo que veríamos en los casos de familias de este tipo. Y la tercera son familias en las que en casa no se habla la lengua, o sea, en casa no se habla una lengua de herencia, pero en la escuela. Aquí ejemplo sería, por ejemplo, la escuela alemana en España, ¿no? En la que, por ejemplo, había familias en las que ambos padres son hispanohablantes, pero llevan a sus niños a la escuela alemana en Madrid, por ejemplo, ¿no? En este caso no hay input en la lengua de herencia, en este caso el alemán en casa, pero sí en la escuela. Y me gustaría primero enseñar los resultados para el español. Vemos un gráfico muy exótico, pero quizá podemos describirlo todos de manera paulatina. Lo que vemos aquí es, abajo vemos las 3 estrategias, aquí vemos el 1, aquí vemos el 2 y aquí vemos el 3 de las 3 estrategias. Y en los puntitos azules representan aquellos niños que tienen el español como lengua mayoritaria, es decir, que viven en España, y en naranja vemos aquellos niños que están aprendiendo el español como lengua de herencia, es decir, que viven en Alemania. Otra vez en la vertical tendríamos que tomar el 80 como la franja o la frontera en la que podríamos decir que el niño es competente en esa lengua, y lo que vemos aquí es que justamente cuando el español se aprende como lengua mayoritaria, es decir, cuando estos niños viven en España y también están expuestos al español porque viven en España, en el entorno, no hay diferencias en la lengua, en el tipo de estrategia lingüística que tengan en casa. Es decir, para la estrategia 1 tenemos resultados similares que para la estrategia 2 y para la estrategia 3. Otra cosa distinta vemos cuando el español es lengua de herencia, es decir, cuando estos niños crecen en Alemania y viven en familias o bien mixtas, ¿no? En las que en casa se habla, aparte del alemán, se habla el español o solamente se habla el español. Y aquí lo que vemos es que sí que hay una diferencia entre que haya un padre que hable única y exclusivamente en alemán, en español, o haya un padre que hable a veces en español, a veces en alemán, o que solamente haya, en estos casos, el español fuera de casa. Y lo que vemos es que cuanto menos español hay en casa, menos es el grado de competencia lingüística en esta lengua. Espero que se haya entendido. Algo similar vamos a ver ahora para el alemán. Es el mismo gráfico con los mismos puntitos, los mismos colores. Aquí lo que vemos es que vemos que tanto si el alemán es lengua de la comunidad, es decir, para aquellos niños que viven en Alemania y para aquellos niños que viven en España, vemos que en ambos casos el hecho de tener un padre que solamente hable alemán o un padre que hable a veces en alemán, a veces en español o sin alemán en casa, vemos que en todos los casos hay una disminución de lo que sería la competencia lingüística del alemán. También podríamos mirar el caso en el que miramos, por ejemplo, el alemán y el español cuando solamente son lenguas de herencia, es decir, cuando se hablan en casa. Miré qué pasa si ponemos como condición el núcleo familiar y la exposición a estas lenguas hasta los 5 años, o qué pasa para aquellos que son mayores de 5 años. Y en este caso lo que vemos es, los puntitos ahora son las 3 estrategias, y vemos para aquellos niños que son menores de 5 años, lo que vemos es que hay una diferencia significante entre que haya un padre que exclusivamente hable alemán o español en casa, o a veces alemán o a veces español, o que no haya esta distinción, y para aquellos niños que son mayores de 5 años. Es decir, parece que la estrategia lingüística que se utilice en casa es realmente relevante hasta los 5 años. Una explicación aquí posible sería pensar que con la entrada en la escuela primaria, donde entonces el input
justamente en las dos lenguas puede cambiar en el momento en que entramos en la escuela. Vale. Para terminar, un poco lo que hemos dicho, hemos visto que había factores cualitativos y cuantitativos que promueven un bilingüismo activo. Hemos visto que el rol de los hermanos mayores puede ser importante. También la presencia de una lengua familiar. Hemos visto también que la cantidad de input en el ámbito familiar es decisivo hasta los 5 años, es decir, que la estrategia lingüística también influye en la presencia y en la distribución de las lenguas en casa y parece haber un peso justamente de la lengua de herencia en el núcleo familiar durante estos años. Por último, solamente un apunte, porque es un tema que también es muy interesante y que nos llama mucho la atención cuando escuchamos a los niños bilingües, son las llamadas mezclas lingüísticas, ¿no? Y de manera muy indirecta, en uno de los gráficos, el de las 2 barras grises, hemos visto que de hecho había pocas mezclas lingüísticas en las producciones de estos niños, ¿no? Y lo que sí que sabemos de los estudios que hemos realizado en este fenómeno, para este fenómeno, es que el empleo de mezclas lingüísticas nos muestran un alto grado de competencia lingüística de los niños. Y un caso como ahora Flücke y Tamás nos enseña muy bien que el niño ha entendido cuál es la estructura gramatical del alemán, cuál es la estructura gramatical del español y ha realmente fusionado ambas lenguas de una manera muy interesante y muy bien, de hecho. Bien, he llegado al final de la charla, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de escuchar las preguntas que hayan podido surgir en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante intervención, Laia. De momento estoy viendo una pregunta. Mira, Belén nos pregunta si es recomendable hablar siempre en español en casa, aunque mi hijo entienda alemán. O sea, siempre... Sí. Sí, o sea, siempre que, aunque el hijo tienda a hablar alemán y a responder en alemán, en estos casos es siempre recomendable seguir hablando en español, hablando la lengua de herencia. Quizá podríamos intentar parafrasear, querías decir esto, es decir, aportar, suministrar vocabulario, las estructuras. El niño evidentemente tiene, si va a la guardería o si va a la escuela, con la lengua con la que tiene la mayoría de vivencias durante el día es en la lengua del país. Eso es así, por supuesto. Ahora, en casa, en estos casos, tendríamos que continuar con nuestra deriva de hablar y continuar hablando la lengua de herencia, en este caso el español, de todas formas. Sí. Mira, otra pregunta que nos han hecho llegar es ¿y qué le parece hablar a su hijo en una lengua que no sea la lengua materna? Por ejemplo, hablar español con su hijo, hija, aunque la lengua materna, aunque no sea su lengua materna, y entonces sea una que hemos aprendido a posteriori. Aquí nos tenemos que plantear la pregunta primero si la competencia que tenga en la lengua extranjera es suficiente para poder ser modelo modelo lingüístico al niño. Eso por un lado, y también un aspecto que creo yo que es muy relevante es soy capaz de ¿cómo lo diría? Soy capaz sé canciones infantiles en la lengua extranjera, sé rimas, puedo leer en la lengua extranjera. Es decir, hasta qué punto no solamente es la competencia que tengo en la lengua extranjera, sino en qué ámbitos soy capaz. Es decir, en qué ámbitos infantiles soy capaz de ser modelo lingüístico para esta lengua. O sea, en el caso que, por ejemplo, si el niño, si soy yo no la única que aporto español a este niño, sino que el niño quizá va a un parvulario bilingüe, español-alemán, por ejemplo, donde recibe input, en este caso, de personas nativas de la lengua. Bueno, sería cuestión de preguntarse, bueno, tengo que seguir, al menos durante los primeros 5 años, realmente seguir hablando esta lengua que no es mi lengua materna con el niño, ¿no? Pero en el caso, se podría plantear, en el caso en que haya un refuerzo de esta lengua por parte de nativos, podría ser posible.
Vale, perfecto. Mira, Gisela nos comenta que habría que buscar argumentos para que no abandonaran la lengua materna. No sé Sí. si es... Motivación, motivación, motivación. Es decir, aquí muchas veces lo que vemos y lo que he intentado mostrar con el último gráfico es que muchas veces la distribución lingüística hasta la escolarización puede funcionar muy bien en casa. Es decir, puede haber un equilibrio quizá entre la lengua de herencia y la lengua del país, y muchas veces perdemos ese equilibrio justamente o bien con la entrada en el kindergarten, en la guardería, o ya con la entrada en la escuela de primaria. En estos casos tenemos que motivar a los niños, sí, sí, tenemos que motivarlos. Es decir, no solamente hay muchos campos abiertos, ¿no? Tenemos que motivarlos en casa de diferentes maneras, quizá buscar amigos en el país con los que pueda haber una relación con primos, quizá en el país hacer, ahora con corona más difícil, pero hacer estancias en el país de habla de esta lengua de herencia, amigos, sobre todo, amigos de la misma edad, porque no es lo mismo hablar o interactuar, jugar con adultos que hablen esta lengua que jugar con niños que tengan la misma edad, ¿no? Es decir, sí, motivación es muy importante, porque así de esa manera cuando los niños además también son más mayores, también valoran justamente lo que significa tener una lengua que quizá los otros niños no tienen, ¿no? Y cómo de importante es ese multilingüismo, ¿no? Y sí, eso requiere mucho esfuerzo, sí. Vale. Mira, otra pregunta que tenemos hace referencia al hermano pequeño. Uh-huh. ¿Cómo podemos fomentar el uso del español entre el hermano pequeño y el hermano mayor si el hermano mayor domina poco el español? Sí, eso es una pregunta muy, muy interesante. De hecho, hay pocos estudios que ahora empiezan a haber estudios que justamente vayan en esa dirección, ¿no? Lo que sí que vemos es que si tenemos un hermano mayor que o bien habla ambas lenguas de forma más o menos igual, o incluso tiene una preferencia por la lengua de herencia, por el español, es muchísimo más fácil fomentar en un uso familiar justamente la lengua de herencia entre los hermanos, ¿no? Se puede además hacer de manera explícita. Ah, mira, esto se lo puedes decir también en español, o vamos a leer juntos un cuento en español. Es decir, en estos casos es muchísimo más fácil. Incluso en los casos en los que veamos en que la interacción entre los dos hermanos sean mezclas, es decir, sea un poco de español, un poco de alemán, eso es mucho trabajo logrado en lo que sería el fomento, en este caso, de la lengua de herencia. Si el hermano mayor tiene poca competencia lingüística en esta lengua, quizá entonces los padres ahí continuarían siendo un pilar fundamental a la hora de fomentar el uso del español, no solamente para el pequeño, sino también para el grande, porque si ganamos al grande, ganamos al pequeño. Porque no deja de ser también, el hermano pequeño no deja de ver también un modelo en el hermano grande, y por tanto si podemos continuar fomentando el español en el hermano grande, la estamos fomentando al mismo tiempo también en el hermano pequeño. Espero que haya podido Sí, 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 a mí ayudar me ha un poco. quedado bastante claro y yo veo que Vale. no hay más preguntas. Yo te quería lanzar dos preguntas muy, muy, muy breves. Una, has comentado que habéis visto en vuestros estudios una diferencia, ¿no?, en cuanto a la edad hasta los 5 años Uh-huh, y después de los 5 años. uh-huh, Y por lo que vemos, quizá a partir de los 5 años es un poco más complicado, ¿no? uh-huh. Entonces, como padres, ¿cómo podemos hacer para fomentar el multilingüismo en casa a partir de los 5 años, me refiero? Sí, claro, a partir de los 5 años, lo que veíamos en el gráfico es que la pura estrategia lingüística que haya escogido la familia no es suficiente para llevar la lengua de herencia hacia adelante. Por tanto, significa esto que tenemos que jugar con más cosas.
tenemos que jugar con más factores, es decir, ya continuar, por supuesto, continuar con las políticas lingüísticas que teníamos, pero al mismo tiempo fomentar quizá lo que decía antes, es decir, que haya niños de la misma edad con los que podamos intentar formar una situación de juego en la que hablen entre ellos la lengua de herencia o buscar, por ejemplo, entornos, ¿no? Decir, bueno, quizás que los niños, claro, en el caso en que hayan crecido en Alemania, pues da igual donde se encuentren. Si son bilingües español-alemán, hablarán entre ellos generalmente en alemán, en la lengua del entorno. Pero si quizá creamos espacios en los que decimos, no, en este espacio solamente podéis jugar entre vosotros en español, o en este juego solamente podéis utilizar esta lengua, es decir, crear entornos o espacios en los que los niños se ven un poco en la situación de que tienen que utilizar esta lengua entre ellos, pues sería, por ejemplo, uno de las posibilidades para reforzar lo que vemos en casa. También, pues lo que decía, primos o amigos que tengamos en España, que tengan niños pequeños o niños no tan pequeños, en los que ahora pues, pueda haber una relación de amistad y que de ahí pueda surgir quizá una interacción con aquellos que no tengan también el alemán como segunda lengua materna, ¿no? Es decir, fomentar otros entornos, jugar con otras variables dentro de lo que sería el entorno social del niño, ¿no? Para que el niño se vea en la situación de que primero necesita el español para comunicarse, porque no hay otra, porque quizá el niño con el que estoy jugando no habla el alemán y por tanto tengo que comunicarme en español, es la única lengua común entre nosotros. Y segundo, crear quizá burbujas lingüísticas, ¿no? En diferentes situaciones con niños de la misma edad o con adultos también, por supuesto, ¿no? Vale, perfecto. Mira, y ya una última pregunta que nos acaba de llegar, porque ya nos pasamos de hora. Te la leo, dice, soy francesa, mi pareja es francés, vivimos en Francia, pero mi hija va a casa de una niñera española que le habla español, pero mezclado los dos idiomas, justamente por estar en Francia. Así que mi hija tiene contactos con una persona nativa de lunes a viernes, mis amigos que son hispanohablantes, yo que hablo bastante bien el idioma. Mi pregunta es, ¿el entorno en el cual crece mi hija, 19 meses, puede influir negativamente en su aprendizaje del idioma, el español en este caso? Negativamente no, lo que está muy bien que tenga, por ejemplo, en este caso para la niña sería un entorno muy concreto en el que está expuesta al español, también con el francés, y los contactos que tenga la madre, si lo he entendido bien, con hablantes hispanohablantes, también ayudan, por supuesto, a que haya mucho más contacto con el español. No hay o sea, al francés no va a influir de ninguna manera. El francés lo va a aprender teniendo en cuenta la constelación que me has descrito, lo va a entender sin problemas. El español, cuanto más mayor o cuanto más grande vaya siendo la niña, quizá necesitaría más contacto con esta lengua. Es decir, quizá una única persona con un contacto habitual en la que tenga español y francés no va a ser suficiente. Quizá necesitaría justamente un poco más para que haya un crecimiento de esta lengua a largo plazo. Perfecto. Muy bien, Laia, pues yo creo que a mí me ha encantado la charla. Me alegro. Ha sido muy clara, creo que los padres estamos encantados por tener y por obtener este tipo de información de gran utilidad para el aprendizaje de lenguas de nuestros hijos, es de agradecer. Comentaros que la charla ha sido grabada y estará disponible desde nuestro canal de YouTube. Y sin más, darte las gracias por esta extraordinaria charla. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme y por todas las preguntas que ha habido en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias.